No había escuchado la voz de su hijo en 2 años. Ni una palabra, ni siquiera un sonido. Entonces una tarde, llegó pronto a casa y encontró a su pequeño en el suelo, sonriendo, sosteniendo un estetoscopio de juguete presionado contra el pecho de una mujer que apenas conocía. Y entonces el niño susurró algo que lo rompió por completo. «¿Estás bien, mamá?» La mujer era solo la asistenta del hogar, sin formación médica, sin terapia, sin razón alguna para que este momento hubiera sucedido. Pero en ese silencioso salón ocurrió algo sagrado, y Antonio Serrano, un hombre que levantó imperios empresariales de miles de millones de euros para resolver problemas mundiales, se quedó congelado observando a su hijo hablar por primera vez con una extraña. Él no la contrató para curar a nadie. Solo necesitaba que limpiaran la casa, alguien que fregara los suelos, hiciera la colada y mantuviera las cosas tranquilas. Después de perder a su mujer, a Antonio ya no le importaba mucho quién cruzaba la puerta. Estaba cansado de entrevistas, cansado de tener esperanza, cansado de ver a su hijo alejarse cada vez más. Adrián había sido diagnosticado con autismo no verbal justo después del funeral de Julia. Dejó de hablar, dejó de mirar a la gente a los ojos, dejó de jugar, dejó de ser todo. El contacto físico le asustaba, el ruido le provocaba pánico. Las comidas eran una batalla. El sueño nunca llegaba fácil. Antonio lo había intentado todo. Terapeutas de renombre, especialistas, programas personalizados. 7 empleadas en un mes se habían marchado. Nada funcionaba, y sinceramente no esperaban nada diferente de esta. Regina Vega apareció, callada, mantuvo la cabeza gacha y no hizo muchas preguntas. Apenas recordaba la entrevista. Solo le dijo dónde estaban los productos de limpieza y se fue. No conocía su historia, no le importaba, pero a Dios sí. ¿Y qué pasó en esa casa? Lo que vio con sus propios ojos ese día no fue un accidente, fue la gracia en forma de una mujer que nadie vio venir. Si alguna vez le has pedido una señal a Dios y has esperado sin que pasara nada, quiero que te quedes con esta historia, porque a veces el avance no parece un milagro, parece una mujer tranquila, doblando la ropa en el pasillo, mientras un padre llora en el umbral de la puerta. Si esta historia resuena en tu interior, suscríbete, dale me gusta a este video y cuéntanos desde dónde nos ves. No solo tu ciudad, sino el lugar en el que te encuentras emocional y espiritualmente en este momento, porque esta historia no es solo sobre un niño que encontró su voz, es sobre el Dios que nunca dejó de escuchar. Antonio solía ser el tipo de hombre que tenía respuestas. La gente le traía problemas y él los resolvía rápida y eficientemente, sin emoción. Pero no hay manual para lo que hay que hacer cuando tu hijo deja de hablar. Recordaba la última palabra que dijo su hijo. Fue mamá. La dijo una vez en voz baja, justo después de que la ambulancia se alejara. Después de eso, nada. Habían pasado 2 años, sin palabras, sin contacto visual, sin reacción, cuando Antonio entraba en la habitación. Adrián tenía ahora 6 años, pero en cierto modo, todavía parecía ese mismo niño pequeño que se quedó congelado junto a la puerta de la cocina la mañana que murió Julia. Antonio todavía lo veía a veces. La forma en que Adrián miraba el suelo, cómo curvaba los dedos con fuerza cuando alguien abría el grifo, cómo se tapaba los oídos cuando el viento se levantaba fuera. El silencio no era pacífico. Era pesado, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Antonio intentó todo. Terapeutas que volaron desde otros países, especialistas consultados, equipos reunidos. Cada uno entraba por la puerta principal lleno de planes y salía exhausto, derrotado y callado. 7 empleadas domésticas habían ido y venido. Algunas se marcharon llorando. Una renunció después de solo 3 horas. Ninguna pudo soportarlo. No el desorden, no al niño, sino el duelo que vivía en las paredes. Antonio dejó de preguntar sus nombres después de un tiempo. Dejó de dar instrucciones. Solo le dijo a la agencia, enviad a alguien que pueda hacer el trabajo. Eso es todo. Y
Entonces, una mañana, apareció ella, Regina Vega. No llamó a la puerta como las otras. No tenía una carpeta ni una sonrisa nerviosa. La cocinera la dejó entrar por la puerta de servicio. Llevaba una camiseta sencilla, el pelo recogido hacia atrás. Traía sus propios utensilios. No preguntó dónde estaba la fregona. No preguntó por el niño. Simplemente se puso a trabajar. Antonio la notó una vez ese primer día, limpiando silenciosamente la nevera, tarareando algo que él no reconoció. Quizás una nana antigua, de pueblo. Suave, baja, apenas perceptible. No habló con ella. No lo necesitaba. Ella no estaba allí para hablar. No se movía rápido, pero era constante. Cada habitación que terminaba se sentía más calmada, de alguna manera. Menos afilada, menos vacía. Adrián no reaccionó ante ella, pero tampoco huyó. Y eso ya era algo. La primera vez que Antonio vio a su hijo cerca de ella, le pilló desprevenido. Bajó las escaleras una mañana y vio a Adrián de pie en el pasillo, sin esconderse, sin llorar, simplemente allí de pie, observándola quitar el polvo de una estantería. Regina no se dio la vuelta, no habló, siguió moviéndose, lenta y silenciosa, como si ni siquiera supiera que él estaba allí. Antonio se quedó quieto, temeroso de respirar demasiado fuerte. Adrián simplemente observó. Luego, después de un minuto, se alejó. Sin gritos, sin pánico, simplemente se alejó andando. Fue la cosa más pequeña, pero Antonio sintió que algo cambiaba en su pecho. No le dijo nada a Regina al respecto. No, estaba listo para creer que significara algo, pero notó que esa tarde ella dejó un pequeño mono de peluche cerca del rincón de Adrián junto a la ventana. No preguntó, no explicó, simplemente lo colocó suavemente sobre la alfombra. Antonio no lo tocó, pero a la mañana siguiente, cuando pasó de camino a su despacho, ya no estaba, y Adrián estaba sentado junto a la ventana, sosteniéndolo. La casa no cambió de la noche a la mañana. Adrián no habló de repente, ni se rió, ni saltó a los brazos de nadie. Pero las habitaciones no se sentían tan frías, el aire no se sentía tan estancado. Y por primera vez en mucho tiempo Antonio no sintió que era el único que lo intentaba. Nunca le preguntó a Regina sobre su pasado. No preguntó por qué vino. Ni siquiera sabía dónde vivía en Madrid. Ella llegaba por la mañana. Se iba por la tarde. Sin preguntas, sin drama, sin ruido. Solo esa misma presencia tranquila y el sonido de un niño volviéndose lentamente hacia el mundo de nuevo. Antonio todavía no podía nombrar lo que estaba sucediendo. No sabía si era real o si duraría, pero en el fondo algo le susurraba. No te muevas demasiado, rápido. No hables demasiado pronto. Solo observa, porque tal vez, solo tal vez, algo sagrado estaba comenzando. Nadie le dijo a Adrián que venía una nueva asistenta. Antonio no pensó que importara. Apenas hablaba con ella él mismo. La agencia había enviado su nombre y una fecha de inicio. Eso era todo. Sin currículum largo, sin foto de perfil sonriente, solo Regina Vega, 28 años, tranquila, fiable. Esa mañana apareció 10 minutos antes. La cocinera la dejó entrar. Antonio no fue a la puerta. Se quedó en su despacho bebiendo café que se había quedado frío. No esperaba mucho. Cada nuevo miembro del personal llegaba con el mismo patrón. Nerviosa el primer día, esperanzada el segundo, abrumada el tercero, desaparecida el quinto. Así que, cuando Regina entró silenciosamente, se quitó la chaqueta y pidió una escoba. Él apenas levantó la vista. No preguntó por Adrián. No pidió un recorrido por la casa, solo preguntó dónde estaba la fregona y a qué hora solía terminar la cena. Había algo de quietud en ella. No rígida, no fría, simplemente quieta. Se movía, como alguien que había aprendido a no ocupar demasiado espacio, no por miedo, sino porque era más seguro de esa manera. No usaba perfume, no llevaba auriculares.
y no hablaba a menos que le hablaran. El primer día, limpió la cocina con movimientos lentos y silenciosos, como alguien que limpia algo más que superficies. Tarareó una vez, suave y bajo, mientras enjuagaba una sartén. Antonio no pudo ubicar la melodía. No era moderna, no era fuerte. Sonaba como algo de la infancia, algo transmitido de generación en generación. Adrián no reaccionó a ella ese día, pero ella lo notó. No se quedó mirando, no se agachó ni lo llamó por su nombre como hacían las otras, simplemente lo dejó estar. Él pasó una vez mientras ella limpiaba los rodapiés. Ella siguió trabajando, no levantó la vista, no intentó conectar, pero notó que él la observaba desde detrás de la cortina. Esa noche, después de que Regina se fuera, Antonio encontró algo inusual. Un pequeño mono de peluche, viejo, desgastado y al que le faltaba una oreja, estaba sentado cerca del lugar donde Adrián siempre se sentaba junto a la ventana. Ese juguete había sido guardado en cajas hacía meses. Nadie lo había tocado desde entonces. No le preguntó al personal al respecto. No dijo nada a la mañana siguiente. Pero para cuando Regina regresó, el mono estaba en el regazo de Adrián. Ella no dijo una palabra al respecto, simplemente sonrió muy suavemente y volvió a doblar la ropa. Durante los siguientes días siguieron sucediendo pequeñas cosas. Regina colocaba una taza de leche fresca en la esquina del pasillo, cerca del lugar habitual de Adrián. Nadie le dijo que le gustaba templada. Nadie le dijo que nunca la bebía. Pero a la mañana siguiente, la taza estaba vacía. Ella no preguntó al respecto, no lo celebró, simplemente dejó otra al día siguiente. Y, al siguiente, Antonio comenzó a notar lo tranquila que se sentía la casa. No vacía, simplemente menos tensa. El personal no andaba con pies de plomo. Había menos portazos, menos disculpas susurradas. No quería decirlo en voz alta, ni siquiera para sí mismo, pero era más fácil respirar cuando Regina estaba allí. No porque ella arreglara nada, no porque hiciera grandes gestos, sino porque no intentaba ser nada más que presencia. No evitaba a Adrián. Tampoco lo perseguía. Simplemente se daba cuenta, como la forma en que sus dedos se contraían cuando ciertas telas rozaban su piel. O cómo solo se sentaba cerca de las ventanas por la tarde, no por la mañana. O cómo siempre evitaba la cera de color rojo. Nunca le preguntó a Antonio sobre él, pero observaba y escuchaba, y algo en eso se sentía como gracia divina. Una tarde, Antonio pasó por el salón. Regina estaba sentada en el suelo, doblando toallas limpias en pilas, ordenadas. Adrián estaba a unos metros de distancia, de cara a la pared, meciéndose suavemente, sosteniendo su mono de peluche. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero estaban en la misma habitación, respirando el mismo aire, sin miedo el uno del otro. Y por alguna razón, esa imagen se quedó con Antonio el resto de la noche. Todavía no sabía quién era Regina Vega, de dónde venía, cómo era su pasado, pero había algo en ella que no podía explicar. No era terapeuta. No estaba formada para esto, no intentaba demostrar nada, pero algo, en la forma en que observaba el mundo, hacía que se sintiera menos roto, y de alguna manera, sin intentarlo, estaba empezando a llegar a la única alma que Antonio había pasado 2 años intentando alcanzar sin éxito. Adrián no empezó a hablar. No corrió a los brazos de nadie ni se rió a carcajadas, pero comenzó a aparecer. Esa fue la primera señal. Empezó a aparecer en los umbrales de las puertas, no cerca, solo próximo, observando a Regina mientras trabajaba. Ella nunca lo llamó, nunca intentó atraerlo. Simplemente hacía sus tareas como de costumbre, doblando, barriendo, limpiando las mesas, pero lo veía. A veces eran solo sus ojos detrás de una cortina, a veces solo sus pies visibles a la vuelta de una esquina, y ella dejaba que se mantuviera oculto. Nunca hizo que se tratara de él, pero siempre mantenía la habitación tranquila. Siempre se movía un poco más despacio cuando él estaba cerca, siempre tarareaba esa misma melodía.
suave como un recuerdo llevado en el borde de su aliento. Una tarde, estaba limpiando la encimera de la cocina cuando notó que la taza de leche de Adrián no había sido tocada. No la tiró. La calentó de nuevo, la vertió en una taza limpia y la puso junto a la pared donde él solía sentarse con su kimono. No miró hacia atrás. No esperó a ver qué pasaba. Simplemente volvió a limpiar las migas del fregadero. Unos minutos más tarde, volvió a pasar. La taza ya no estaba, y el mono había sido colocado a su lado como un agradecimiento, sin palabras. Antonio también había empezado a prestar más atención. Nunca decía nada, pero comenzó a demorarse cerca de las habitaciones donde trabajaba Regina, no para vigilar, no para entrometerse, sino para ver lo que ella veía. Una mañana, se detuvo junto a la escalera y vio a Adrián sentado en el suelo, justo fuera del cuarto de la colada. Regina estaba doblando toallas, tranquila, concentrada. Adrián estaba cerca de la puerta, no dentro de la habitación, mirándola directamente, pero cerca. El niño no se mecía, no se tapaba los oídos, no lloraba, simplemente estaba sentado, quieto, presente. Antonio no había visto eso en meses. Más tarde esa semana, Regina estaba fregando el pasillo. Se detuvo en un punto donde Adrián había estado de pie antes. Una cera roja estaba tirada en el suelo. Ella la recogió, la miró y la colocó suavemente en el alféizar de la ventana, lejos de las demás. Antonio se dio cuenta. Recordó lo que había dicho el último terapeuta, que Adrián odiaba el rojo, que podría estar relacionado con el recuerdo del vestido de Julia ese día, el color de las luces de la ambulancia. A Regina no le habían dicho nada de eso, pero se dio cuenta, ella lo sabía. Y fue entonces cuando Antonio empezó a preguntarse, ¿quién es esta mujer? Una mañana, Antonio bajó temprano. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que no se sentía pesado. Entró en el salón, esperando estar solo, pero allí estaban. Regina estaba sentada en la alfombra doblando fundas de almohada. Adrián estaba sentado a solo unos metros de distancia, más cerca que antes. No la miraba, pero tampoco se apartaba. Su mono estaba en su regazo. Él le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, luego levantó la vista solo por un segundo y miró hacia Regina. Ella no reaccionó, no sonrió, no extendió la mano, simplemente tarareó, suave y constante, como una oración que nadie le había enseñado, pero que siempre había conocido. Esa noche, después de que el personal se fuera, Antonio se paró junto a la ventana de la cocina y vio ponerse el sol. No podía explicar lo que sentía. No era esperanza, no del todo. La esperanza había sido demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Pero era algo parecido a la quietud, algo parecido a no luchar más. Pensó en todas las personas que habían cruzado esa puerta antes que Regina. Todos los títulos universitarios, todas las promesas, todos los planes. Ninguno se quedó. Pero esta mujer que no decía casi nada, que venía sin credenciales, estaba reconstruyendo lentamente un puente que nadie más había podido tocar. Y lo estaba haciendo sin tocar nada en absoluto. Antonio no debía estar en casa tan temprano. Se habían cancelado reuniones en la ciudad. No llamó antes. No le dijo a nadie que volvía. Entró en el camino de entrada por costumbre, no por intención. La casa parecía la misma de siempre, quieta, privada, intacta, pero algo en él se sentía diferente, como si algo tranquilo hubiera estado esperando. Entró y lo notó de inmediato. El silencio ya no era afilado, era suave, cálido, uniforme, sin llantos, sin eco, solo un silencio que se sentía asentado. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía estar conteniendo la respiración. Dejó las llaves y caminó hacia el salón. Fue entonces cuando lo vio. Regina estaba tumbada en el suelo, no angustiada, no dormida, simplemente quieta. Todavía llevaba puestos sus guantes amarillos. Un cubo de limpieza rojo estaba a unos metros de distancia.
Un paño de cocina estaba colocado cuidadosamente sobre su regazo. Y a su lado, Adrián, sentado con las piernas cruzadas, la cabeza ligeramente inclinada, sosteniendo un estetoscopio de plástico en sus manos pequeñas. Lo colocó suavemente contra el pecho de Regina. Lo observó. Luego lo tocó de nuevo. Estaba tranquilo. Estaba concentrado. Entonces, sin levantar la vista, Adrián susurró: «¿Estás bien, mamá?» Antonio dejó de respirar. No se movió. No parpadeó. Simplemente se quedó allí congelado en el umbral de la puerta, observando algo que no podía explicar. Algo que ningún terapeuta, ningún médico, ningún programa había podido hacer. Adrián había hablado. Después de 2 años de silencio, después de miles de euros gastados en tratamientos, después de noches sin dormir y oraciones sin respuesta, su hijo había hablado. No con él, no durante una sesión, no en respuesta a tarjetas o rutinas, sino aquí en el suelo del salón con una mujer que apenas conocía. Antonio sintió todo a la vez: alivio, dolor, shock, celos. Sí, celos. Porque esa palabra, mamá, estaba destinada a otra persona. No se suponía que fuera suya. No se suponía que saliera así, tan natural, tan suave, tan real. Debería haberse dicho en un momento que él pudiera compartir, en un espacio que él hubiera creado. No así. No sin él. Se dio la vuelta antes de que pudieran verlo. Le ardían los ojos, le dolía el pecho. Caminó de regreso a su despacho como si se moviera a través del agua. Y, entonces, por primera vez en más de 1 año, Antonio Serrano, un hombre conocido por no quebrarse nunca, se sentó detrás de su escritorio y lloró. No sabía cómo sentirse, no sabía qué decir, no podía dejar de ver la imagen. Adrián presionando el estetoscopio de juguete contra el pecho de Regina, susurrando la palabra que había estado encerrada desde la muerte de Julia. Había algo sagrado en ello, pero también algo que dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Esa noche se quedó despierto mirando la pantalla del vigilabebés. Adrián estaba dormido, acurrucado con el mono de peluche, respirando lenta y pacíficamente. Antonio no durmió. Sus pensamientos seguían dando vueltas a una pregunta que no podía quitarse de encima. ¿Por qué ella? ¿Por qué no los expertos? ¿Por qué no los programas, los colegios caros, las terapias de vanguardia? ¿Por qué esta mujer tranquila que no decía casi nada y nunca prometió nada? ¿Por qué Adrián confiaba en ella? ¿Por qué le habló a ella? ¿Por qué mamá? A la mañana siguiente, Regina llegó como de costumbre, puntual, calmada, tranquila. Antonio la vio moverse por la casa. Ella no sacó el tema, no actuó diferente, simplemente se puso a trabajar. ¿Y Adrián? La seguía, no cerca, no tocando, pero próximo. Llevaba su mono y la observaba mientras ella doblaba toallas. No volvió a hablar. Pero el silencio entre ellos se sentía vivo. Antonio quería preguntarle algo, cualquier cosa, pero cada vez que abría la boca, las palabras no salían, porque en el fondo sabía que no estaba listo para escuchar su respuesta. Todavía no. Comenzó como una simple pregunta. Antonio estaba sentado en su despacho. La casa está tranquila. Adrián estaba arriba con Regina, sentado en el suelo de nuevo, jugando con ceras, aunque todavía no tocaba la roja. Antonio abrió su portátil e hizo clic en los correos electrónicos no leídos. Entonces se detuvo. Escribió su nombre. Regina Vega. Nada. Ningún historial laboral. Sin fotos. Sin registros de la agencia que tuvieran sentido. Hizo clic de nuevo. Y otra vez. Todavía nada. Para alguien que trabajaba tan bien con niños, con su hijo, debería haber habido algo. Credenciales, referencias. Pero estaba en blanco. Fue entonces cuando algo antiguo en él se volvió a encender. El hombre que construyó una empresa multinacional porque no creía en perder detalles, llamó a su jefe de seguridad. ¿Puedes hacer una verificación de antecedentes discreta sobre la asistenta? Hubo una pausa al otro lado.
¿Cree que es un problema, señor? Antonio dudó. No lo sé. Solo investígalo. Esa noche, Adrián no comió a menos que Regina le diera la cuchara. Dejó que ella se sentara a su lado mientras coloreaba. Cuando ella se levantó, él la siguió. Antonio observó todo desde la distancia. Cada pequeño momento entre ellos se sentía como una conversación sin palabras. La forma en que Adrián la miraba, luego volvía a la página, la forma en que ella tarareaba y él se inclinaba ligeramente en su dirección. No era solo consuelo, era confianza, y dolía de alguna manera, porque esa desconfianza no era suya. A la tarde siguiente, el archivo de seguridad aterrizó en su escritorio. Antonio miró el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Lo leyó una vez, luego otra, y se le oprimió el pecho. Su nombre no siempre fue Regina Vega. Se lo había cambiado hacía unos años después de dejar un trabajo en un hospital fuera de la comunidad autónoma. Originalmente no era empleada del hogar. Una vez había trabajado como cuidadora pediátrica hasta que el niño que cuidaba tuvo una convulsión y casi muere. El niño sobrevivió, pero hubo una investigación. No fue declarada culpable, pero la despidieron. Nadie quiso contratarla después de eso. Los rumores se extendieron. Licencias revocadas. Su expediente marcado extraoficialmente. Fue entonces cuando desapareció, cambió su nombre, aceptó trabajos discretos, sin preguntas, sin ruido. La página final mostraba una sentencia judicial. Había perdido la custodia de su hermano, menor después del incidente. Nunca luchó contra ello. Antonio se recostó en su silla. Todo en él quería mantener la calma, la lógica, pero algo más profundo se agitó. No ira, sino conflicto, porque no tenía sentido. Se suponía que ese archivo la descalificaría, probaría que no era quien decía ser, pero en cambio, la explicaba. La quietud, el silencio, la gentileza que no provenía de la formación, sino de vivir con una cicatriz que había aprendido a llevar sin mostrar. Podría haberla despedido esa noche. Tenía la razón, el papeleo, pero algo en él dijo: espera. Esa noche, después de que Adrián se durmiera, Antonio se paró en la cocina mientras Regina limpiaba la mesa. Vi tu expediente. Ella no se inmutó, no levantó la vista, solo siguió limpiando. La convulsión, el hospital, la audiencia de custodia. Ella hizo una pausa, dejó el paño, luego se giró, sin pánico, sin defensa. ¿Quiere que me vaya?, preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza. Todavía, no. No estaba seguro de lo que quería. ¿Por qué no me lo dijiste, Regina? Lo que miró de verdad, lo miró por primera vez. Porque la gente no pide escuchar toda la historia. Solo leen la peor parte y se alejan. Antonio no dijo nada. Ella esperó. No le hice daño a ese niño, dijo. No fue mi culpa, pero eso no importó. Cuando el niño enfermó, yo era la que estaba allí de pie, y eso fue suficiente. Su voz no tembló, pero tampoco era fría. Era la voz de alguien que ya había aceptado lo que el mundo creía sobre ella, y decidió seguir adelante de todos modos. ¿Qué pasa con tu hermano? Regina miró hacia abajo. Tenía 12 años. Yo, que tenía 19. Yo era todo lo que tenía. Pero después del caso nos separaron. Fue adoptado por otra familia. No se me permitió verlo. Me envió una carta una vez, pero nunca le respondí. No quería que creciera avergonzado de mí. Antonio la miró fijamente. ¿Crees que Adrián se va a avergonzar de ti? Regina parpadeó. Luego dijo, casi en un susurro: no. Creo que él ya me ve como realmente soy y se quedó. Volvió a coger el paño. Pero si quiere que me vaya, me iré. Antonio no respondió porque no podía. Todavía no. Simplemente la vio terminar de limpiar la mesa y luego salir silenciosamente de la habitación. Y en algún lugar de la quietud, sintió que algo comenzaba a romperse, pero no era ella, era él. Sucedió un jueves. Nada en el día parecía inusual hasta que sonó el timbre. La mayoría de la gente no tocaba el timbre en esta casa. El personal
Entraba por la puerta lateral. Las entregas se dejaban en la puerta principal de la finca. Así que, cuando Antonio abrió la puerta principal y vio a dos personas de pie allí, con acreditaciones alrededor del cuello y carpetas en las manos, ya sabía que no era bueno. «Somos de Servicios Sociales Protección de Menores», dijo la mujer gentilmente. «Hemos recibido un informe. Necesitamos hablar con usted». Se sentaron en la mesa del comedor. Antonio intentó mantener la calma. Intentó no mostrar su pan, la confusión, ni su creciente ira. La mujer abrió su carpeta. El informe dice que un adulto no certificado está actuando en calidad de cuidador de su hijo. Él no respondió. También menciona un antecedente bajo otro nombre, historial, laboral. Un caso no resuelto que involucra a un menor. Aún así, no dijo nada. ¿Hay una Regina Vega viviendo o trabajando actualmente en este hogar? Asintió una vez. Es nuestra empleada del hogar. Ha tenido contacto no supervisado con su hijo. Esa pregunta se quedó en el aire como algo demasiado pesado para Mova. Miró por la ventana. Podía ver a Adrián sentado en el jardín, con su mono de peluche en el regazo. Regina estaba frente a él, recogiendo lentamente hojas una y por una, y dándoselas sin hablar. Y Adrián, su hijo, que una vez gritaba ante el viento, ante el color, ante la cercanía, estaba extendiendo la mano, tomando cada una de su mano, sin palabras, sin instrucciones, solo presencia. Antonio se volvió hacia la trabajadora social. Ella es la única a la que él deja acercarse. La mujer miró hacia abajo, tomó algunas notas. Entiendo eso, pero debido al historial en su expediente, vamos a tener que abrir una investigación formal, y hasta que eso se resuelva, deberá ser apartada del hogar temporalmente. Él no habló. No podía. El hombre a su lado cerró la carpeta suavemente. Sabemos que esto es difícil, pero es el protocolo. Regina no lloró cuando él se lo dijo. No suplicó, no preguntó quién llamó, pero Antonio pudo verlo justo detrás de sus ojos. El dolor de ser arrancada de nuevo, de que le dijeran que su presencia era demasiado o no lo suficiente. Subió las escaleras para recoger sus cosas. Antonio se quedó en el pasillo, inseguro de qué hacer con sus manos. Se sentía impotente, pequeño, como si el suelo hubiera desaparecido bajo la frágil paz que acababan de empezar a construir. Adrián estaba en su habitación cuando ella entró para despedirse. Ella no le habló como una terapeuta. No dio un discurso ni explicó lo que estaba sucediendo. Simplemente se sentó a su lado en el suelo, extendió la palma de su mano. Él colocó el mono en ella, luego la miró. La miró de verdad, y el momento se hizo añicos. «Mamá», susurró, no jugando, no fingiendo, sino como alguien que nombra algo real. Antonio estaba en el pasillo, conteniendo las lágrimas. Escuchó el sonido que vino después, un gemido bajo y desgarrador de su hijo, el tipo de llanto que proviene de algún lugar profundo donde el lenguaje no llega. Adrián estaba gritando, pataleando, arañando las paredes, y Regina no se movió, simplemente susurró a través del ruido. «¿Estás bien?» Me quedé. Pero el coche estaba esperando fuera. Regina bajó las escaleras lentamente con su bolso al hombro. No miró a Antonio, no porque estuviera enfadada, sino porque mirarlo podría romperla. Él se interpuso delante de la puerta. «Puedo parar esto. Puedo luchar». Su voz era casi demasiado suave para ser escuchada. «No puedes luchar contra lo que la gente no quiere entender. No verán lo que es real. Solo verán mi expediente». Él la miró de verdad. Por primera vez, no como un miembro del personal, sino como alguien que había salvado el corazón de su hijo. «Tú no eres lo que dicen que eres. Él tampoco», dijo ella en voz baja. Metió la mano en su bolsillo, sacó el mono, lo colocó en las manos de Antonio. «Por favor, no dejes que olvide que me quedé». Y entonces se fue. Sin drama, sin despedida, solo una puerta cerrándose detrás de ella. Esa noche la casa no estaba en silencio, estaba ruidosa de dolor. Adrián gritó durante horas.
No palabras, no rabietas, solo llantos crudos y vacíos que no tenían forma, solo dolor. Antonio intentó abrazarlo, pero fue empujado. Intentó cantar, tararear que ella solía tararear. Pero Adrián se tapó los oídos, y Antonio se sentó allí, en el suelo sosteniendo un mono de peluche, dándose cuenta de que no solo había perdido a una asistenta, había perdido a la única persona en la que su hijo había confiado. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, no ruidosa, simplemente mal. Había comida en la nevera, platos guardados, toallas dobladas. Todo parecía estar bien, pero nada lo estaba. Adrián dejó de dormir toda la noche. No se quedaba en su habitación. No dejaba que nadie lo vistiera. No comía a menos que fuera una marca de galletas saladas rotas en 4 trozos exactos. Lloraba más, pero no como antes. Esto era más profundo. No rabietas, no miedo. Era pérdida. Un tipo de dolor que Antonio no sabía cómo alcanzar. Cada vez que Adrián pasaba por la esquina donde Regina solía dejar su leche, se detenía, miraba, esperaba. Y cada vez no había nada allí. Antonio intentó llenar el espacio, canceló el trabajo, se quedó en casa. Se sentó al lado de Adrián cuando coloreaba. Intentó tararear esa melodía suave que ella siempre usaba, pero no, era lo mismo. El niño no se movió hacia él, tampoco lo empujó, simplemente se sentó en silencio. En algún lugar lejano, en algún lugar al que Antonio no podía ir. Los días pasaron así. Antonio seguía mirando la puerta, como si tal vez ella volviera. Nadie lo hizo, ni la agencia, ni el personal, ni las personas que dijeron que ayudarían. Vinieron por el informe, las preguntas, la retirada, pero no por el niño que decían proteger. Una noche, Antonio se quedó en la cocina mucho después de que Adrián se hubiera quedado dormido en el sofá. El mono todavía estaba en sus brazos, la casa estaba quieta. El tipo de quietud que duele más que el ruido, y hizo la pregunta en voz alta, tranquilo, pero claro: Dios, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Ninguna respuesta. Sin señales, solo quietud. Pero algo se agitó en él. No rabia, no desesperación, determinación. A la mañana siguiente hizo 2 llamadas telefónicas, una a su abogado, otra al detective privado que utilizaba durante las adquisiciones corporativas. Lo quiero todo, dijo. Quiero saber qué le pasó realmente a ella. Quiero saber quién mintió y por qué. 2 días después, la primera carpeta aterrizó en su escritorio. No era larga, pero era pesada. Regina había estado trabajando en una clínica infantil en otra provincia cuando ocurrió el incidente. El niño tenía un trastorno convulsivo raro, no diagnosticado, impredecible. Regina había seguido el protocolo, pidió ayuda, se quedó con él hasta que llegó la ambulancia. Pero el hospital no quería prensa, no quería preguntas. Así que le dieron a la familia un acuerdo silencioso y culparon a la cuidadora. La despidieron al día siguiente, sin audiencia, sin defensa, sin segunda oportunidad. Su licencia fue marcada discretamente. Le dijeron que no hablara con los medios. Una enfermera había intentado defenderla, escribió una carta. Fue ignorada. Y entonces Antonio vio un correo de voz enterrado en un registro telefónico que el investigador había recuperado. Era del administrador de la clínica. Si ella habla, la enterraremos de nuevo. Tiene suerte de estar caminando libre. Antonio se sentó allí, atónito. Todo ese dolor, toda esa vergüenza, todo ese silencio que ella había cargado, no era suyo para cargar. Todavía podía ver sus ojos la noche que se fue. Todavía podía escuchar su voz. No verán lo que es real, pero él sí lo había visto. Vio a su hijo hablar, vio a su hijo reír. Vio algo romperse que ningún médico, ningún euro, ningún programa había tocado jamás. Esa noche, Adrián tuvo una crisis, la peor desde que Regina se fue. Gritó hasta que su voz se quebró, tiró sus ceras, arrancó una foto de la pared. Antonio lo sostuvo de todos modos, no para arreglarlo, solo para quedarse
Adrián arañaba su pecho, frenético, sin aliento. «Tráela de vuelta», sollozó. «Mamá, por favor, tráela de vuelta». El cuerpo de Antonio se rompió en 100 pedazos silenciosos. Lo meció suavemente, con los brazos apretados, los ojos llenos de lágrimas. «Lo haré», susurró. «Te prometo que lo haré». Y por primera vez en su vida, a Antonio Serrano no le importó lo que el mundo decía que estaba permitido. Había visto la verdad. Ahora iba a luchar por ella. Al principio no se lo dijo a nadie, sin anuncios, sin prensa. Solo una decisión tranquila tomada en un rincón de su despacho con el mono todavía sentado en la estantería detrás de él. Antonio leyó el archivo de nuevo, no como un hombre de negocios, no como un padre, sino como un hombre que una vez le había suplicado ayuda a Dios y no reconoció la respuesta cuando llegó por la puerta de servicio. Ahora sí lo hacía, y estaba listo. Su abogado dijo que no sería fácil. Revertir una acción formal de servicios sociales requería pruebas, documentos, testimonios, tiempo. Pero Antonio no parpadeó. «Hazlo de todos modos». Les entregó todo. El informe del hospital, el correo de voz marcado, la lista de terapeutas que habían ido y venido, y un video, no uno dramático, solo un clip tranquilo del vigilabebés el día que Antonio había llegado temprano a casa. Adrián. Estetoscopio de juguete. Regina, quieta y más quieta. Y esa voz: «¿Estás bien, mamá?». La noticia empezó a correr, no en titulares, no en blogs, sino entre la gente. La enfermera que había escrito la carta ignorada hace años dio un paso al frente. Un antiguo voluntario del hospital, una madre de un grupo de apoyo. Cada uno tenía una historia. Cada uno había visto cómo Regina aparecía en silencio y se quedaba cuando otros se alejaban. Y, lentamente, la imagen comenzó a cambiar. La vista en el juzgado estaba programada para un martes por la mañana. Regina apareció con un vestido azul y sencillo, el pelo recogido, sin maquillaje. Se sentó tranquilamente en la parte de atrás hasta que llamaron su nombre. Antonio se sentó a su lado. Adrián se quedó en casa con una niñera de confianza, ceras y un mono en su regazo. Le pidieron a Antonio que hablara. No usó un guión, no citó estadísticas. No intentó sonar impresionante, simplemente dijo la verdad. Mi hijo no habló durante 2 años, ni una palabra. Tuvimos los mejores médicos, los mejores programas, las mejores personas que el dinero podía comprar. Ninguno de ellos llegó a él, pero ella sí. No usó gráficos ni técnicas. No prometió resultados. Simplemente apareció todos los días, tranquila, presente. Y una tarde llegué temprano a casa y vi algo que nunca olvidaré. Mi hijo habló. La miró. Puso un juguete en su pecho y dijo: «¿Estás bien, mamá? He construido empresas que han tocado el mundo, pero nada ha tocado el corazón de mi hijo, hasta ella. No me importa lo que diga un archivo. No me importa quién cometió un error hace años. Vi lo que era real. Y lo que es real es que mi hijo sabe quién lo salvó». Cuando se sentó, la sala estaba en silencio. Regina no lloró, pero algo en sus ojos se suavizó, como si un peso que había estado cargando en silencio finalmente hubiera sido nombrado en voz alta. Para el final de la semana, la investigación se cerró. Su expediente quedó limpio. El caso fue desestimado. Y una mañana tranquila, sin anuncio ni advertencia, Regina regresó a la casa. Adrián estaba sentado cerca de la ventana del salón cuando se abrió la puerta. No levantó la vista al principio, pero luego escuchó el sonido. Ese mismo tarareo suave, bajo, gentil, familiar. Se giró. Sus ojos se abrieron de par en par. Se puso de pie. Y entonces corrió, directo a sus brazos, el mono presionado entre ellos, sin palabras. Solo un momento que nadie se atrevió a interrumpir. Antonio se mantuvo atrás. No se movió. No intentó adueñarse del momento. Simplemente observó. Y en ese silencio algo sanó. No todo. No de la noche a la mañana, pero algo. Regina nunca preguntó qué dijo Antonio en la audiencia.
no lo necesitaba. Y Antonio nunca preguntó qué rezó ella en esos años de ser invisible. Ya sabía la respuesta. Estaba en la forma en que doblaba las toallas, la forma en que dejaba leche templada sin preguntar, la forma en que dejaba que el silencio se convirtiera en seguridad, no en vergüenza. Más tarde esa noche, Regina se sentó en la alfombra. Adrián yacía a su lado, coloreando. Antonio se sentó cerca del borde del sofá, cerca, pero no demasiado, y por primera vez, la casa se sintió como algo más que paredes e interruptores, donde luz, se sintió como un hogar. La casa no cambió de la noche a la mañana. Todavía había días difíciles, mañanas en las que Adrián no quería comer, noches en las que los truenos lo hacían meterse debajo de la mesa y taparse los oídos. Pero la diferencia era que ya no estaban solos. Regina regresó de la misma manera que se fue, tranquilamente, sin anuncio, sin celebración. Desempacó sus cosas en la pequeña habitación cerca de la lavandería. Colgó su ropa, sencilla, en el armario. Se lavó las manos. Empezó una carga de toallas. Y así, sin más, estaba en casa. Adrián se quedaba cerca de ella casi todos los días ahora. No hablaba mucho, pero sus ojos estaban vivos. La seguía de habitación en habitación con una cera en una mano y su mono en la otra. A veces presionaba el estetoscopio de juguete contra su pecho, justo como antes. Nunca volvió a decir la palabra, pero no lo necesitaba. Ambos recordaban. Antonio observaba cómo se desarrollaba todo desde un lugar diferente dentro de sí mismo. Un lugar más tranquilo. Había dejado de intentar controlarlo todo. Dejó de necesitar saber los siguientes 5 pasos. Estaba aprendiendo a simplemente sentarse y estar. Él y Regina no hablaban del pasado a menudo. No hubo largas conversaciones ni disculpas prolongadas, pero hubo miradas compartidas, entendimientos silenciosos, momentos en que sus ojos se encontraban sobre la cabeza de Adrián y no hacía falta decir nada. Una tarde, Adrián hizo algo pequeño. Entró en el despacho de Antonio. No llamó, no corrió. Simplemente entró, se paró al lado de la silla, se subió a su regazo y se quedó. Antonio no habló, no se movió. Simplemente cerró su portátil. Envolvió sus brazos suavemente alrededor de su hijo y en la quietud de ese momento se dio cuenta de que el silencio nunca había sido un muro, había sido una sala de espera. Unos meses más tarde, Antonio tomó una decisión tranquila. Utilizó sus recursos para iniciar algo llamado el Proyecto Adrián, una fundación sin ánimo de lucro que ofrece apoyo a domicilio para niños con trastornos de comunicación. Sin gran lanzamiento, sin alfombra roja, solo ayuda real ofrecida en hogares tranquilos, como solía ser el suyo. Le pidió a Regina que fuera la primera directora. Ella dijo que no al principio. No quiero ser la cara de nada, dijo. Solo quiero seguir apareciendo. Pero él insistió. Eso es exactamente por que eres la persona adecuada. Así que ella aceptó con una condición. Arreglamos a los niños, dijo ella. Los conocemos donde están. La casa se sentía diferente ahora, no por pintura nueva o cosas nuevas, sino porque había risas, no fuertes, no salvajes, sino reales. Adrián había empezado a leer, una palabra a la vez. Todavía odiaba los ruidos fuertes. Todavía no le gustaban las multitudes, pero se reía cuando el mono se caía de la mesa. Pintaba amaneceres con colores suaves. Le susurraba. Te quiero a Regina antes de dormir. La llamaba señorita G. Ella nunca lo corrigió. Cada viernes por tarde, Adrián llevaba el estetoscopio de juguete al salón. Regina se tumbaba en la alfombra, con los brazos a los lados, y él presionaba la pequeña pieza de plástico contra su pecho. Cada vez él sonreía, cada vez importaba. Antonio a veces observaba desde las escaleras, sin teléfono, en mano, sin plazos de entrega esperando. Solo su hijo respirando, riendo, presente. No hubo grandes finales, ni avances definitivos, solo la belleza tranquila de algo roto volviéndose entero a su manera. En una tarde fresca de principios de primavera, Adrián se subió al regazo de Regina durante la hora de cuento.
El libro se deslizó de su mano. Él la miró, con el mono de juguete bajo el brazo. «¿Estás bien?», susurró. Ella parpadeó. Presionó una mano contra su mejilla. «Tú también», dijo. Antonio pasó por la puerta justo entonces. Hizo una pausa. No interrumpió, no habló. Simplemente sonrió. El tipo de sonrisa que contiene una gratitud demasiado profunda para las palabras, porque él lo sabía. Esta no era la casa que solía ser. Ya no resonaba con silencio. No dolía con oraciones sin respuesta. Ahora respiraba, suavemente, constantemente, juntos.